Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que está dando mucho de qué hablar, no solo en las noticias, sino también en las redes sociales. Y ese tema es Sudáfrica. Desde las declaraciones explosivas de Donald Trump hasta los cánticos controvertidos de Malema, que no de Maluma, que resuenan desde hace años en este país y que están haciendo que la situación sea más tensa que nunca hacia adentro, pero también hacia afuera. O tal vez no es para tanto. En cualquier caso, quédate hasta el final porque vamos a desgranar todo esto con datos, contexto y un poco de análisis. Vamos con ello. Sudáfrica lleva meses en el ojo del huracán. Por un lado tenemos a Donald Trump, que desde febrero de este año ha puesto el foco precisamente en este país, primero criticando una ley que permite la expropiación de tierras de los Boers, es decir, de los granjeros blancos, y más recientemente subiendo el tono y asegurando que los afrikaners, es decir, que la población blanca de origen europeo, pero también, obviamente, los Boers, están enfrentándose a un genocidio. Y dijo tal cual, los granjeros blancos están siendo brutalmente asesinados y sus tierras confiscadas. Pero eso no es todo, también ha resurgido un vídeo de hace un par de años del líder político Julius Malema, el líder del Partido de la Libertad Económica, coreando Mata al Boer, mata al Boer. Este cántico, que para algunos es una expresión política y para otros una incitación a la violencia, podéis imaginar que ha echado más leña al fuego. Entonces, ¿qué está pasando realmente en Sudáfrica? ¿Es esto un polvorín a punto de estallar o solo está ocurriendo una tormenta amplificada por las redes sociales? Para entenderlo vamos a retroceder un poco y poner las cosas en contexto. Un poco de historia para no perdernos, porque Sudáfrica es cierto que es una democracia joven, nacida en 1994 tras el fin del apartheid, que era un sistema de segregación racial que, como su nombre en afrikáans indica, pues significa separación, separaba a blancos y negros. Desde 1948 hasta 1992 el apartheid dividió el país, dejando muy grandes y muy profundas heridas. Desde entonces Sudáfrica ha corrido un camino lleno de retos para consolidarse como una nación unida. Un artículo reciente señala que el futuro de Sudáfrica depende de tres pilares claves. En primer lugar, que desarrollen una capacidad institucional para tener estructuras democráticas sólidas. En segundo lugar, competencia, para usar los recursos de forma eficiente. Y en tercer lugar, ética para garantizar un liderazgo transparente que evite el racismo de blancos a negros y de negros a blancos. Sin estos, el país podría quedar atrapado en un ciclo de desconfianza y estancamiento. ¿Pero hay esperanza? Algunos ven a Sudáfrica como un estado en desarrollo, con potencial, mientras que otros lo consideran al borde del colapso. Vamos a ver quién tiene razón. Las cuatro fases de la Sudáfrica democrática han sido, más o menos, desde 1994 hemos tenido hasta el 99 una transición y transformación. Se crean las instituciones democráticas que están basadas en derechos humanos, igualdad, dignidad y se sientan las bases para una nueva Sudáfrica. De 2000 a 2008 el país hizo un giro pro mercado, adoptó políticas económicas más liberales, lo cual generó críticas por alejarse de los ideales de justicia social en un país especialmente pobre. A partir de 2008 y hasta 2018 hubo una gran erosión institucional. Fue la era de Jacob Zuma, marcada por escándalos de corrupción que minaron la confianza pública. Y desde el 19 en adelante ha habido una recuperación y coaliciones de gobierno, coaliciones después de las elecciones de 2024, que cambiaron el panorama político para siempre. Y aquí yo creo que es donde se van poniendo las cosas interesantes. Porque hoy Sudáfrica enfrenta desafíos enormes. Es uno de los países más desiguales del mundo, con un coeficiente Gini del 0,63 o del 63, según como lo midáis, con un desempleo juvenil que roza el 70%, afectando sobre todo a la población negra, y con cortes eléctricos, escasez de agua en ciudades como Johannesburgo y Durban, efectos del cambio climático con inundaciones y sequías que golpean a los más vulnerables, en fin, y además con una política muy agitada. Y de esto vamos a hablar ahora, de las elecciones que hubo el año pasado, en 2024, y que realmente han marcado mucho lo que está pasando ahora. Porque fueron un verdadero terremoto político. Por primera vez en 30 años, el Congreso Nacional Africano, el partido de Mandela, el que lideraba la lucha contra el apartheid, perdía su mayoría absoluta. Obtenía el 40% de los votos, eso sí, 159 escaños, pero en un entorno de participación electoral en decaída, es decir, no llegaba al 60% los que fueron a votar,
Cyril Ramaphosa, que siempre ha promovido la inclusión racial, programas sociales, en un partido de centro-izquierda, vamos a decirlo así, tuvo que aliarse con la Alianza Democrática, el DEA, un partido de centro-derecha que obtuvo el 21% de los votos, 87 escaños. Este partido está bajo el liderazgo de John Stenhausen, que apuesta por la economía de mercado y lucha contra la corrupción. Sin embargo, al ser blanco y un partido generalmente denominado como elitista y ligado a la minoría blanca y a la clase media, esto ha generado un gran rechazo entre las comunidades negras que son mucho más pobres. Pero es que además en esas elecciones ascendieron algunos radicales, por ejemplo los luchadores por la libertad económica, liderados por quien os he citado antes, Julius Malema. Antes tenían el 6%, ahora tienen el 9%, no, el 3%, ahora tienen el 9% de los votos. Pero es un movimiento marxista-leninista que aboga por nacionalización de tierras y minas, expropiación sin compensaciones de propiedades blancas y, en algunos casos, violencia contra ellos. Malema, que creció en la pobreza y se unió al activismo desde niño, conecta claramente con la juventud negra marginada. Pero su retórica, como el cántico Mata al Bóer o frases como no pedimos la matanza de blancos al menos por ahora, está claro que incitan a la violencia y así ha sido acusado ante los tribunales sudafricanos que, sin embargo, le han exonerado. Luego están partidos sorpresa como el Umkhonto we Sizwe, partido fundado por Jacob Zuma en 2023 cuando le echaron del Congreso Nacional Africano. Este está muy radicado en las zonas zulúes, logró el 14% de los escaños, porque Zuma es de la región de KwaZulu-Natal. Y bueno, pues ahora vemos cómo regresa en cierto modo a la política por la puerta de atrás, no diría un 14%, pero evitando todo lo que fue el juicio por corrupción que se dio durante su mandato. En cualquier caso, como veis, aquí el enemigo a batir es la coalición que se ha producido entre el DEA y el Congreso Nacional Africano, que está agitando también mucho la polarización. Porque el extremismo de izquierdas, que hemos visto reflejado en este movimiento para la libertad económica, también se encuentra con un correlato en la derecha, el movimiento de resistencia africáner, que viene de atrás. Fue fundado en 1973 y promueve el supremacismo blanco y un Estado independiente para los africanos. Es cierto que es un partido pequeño sin representación en el Parlamento, 5.000 miembros, y que tienen una bandera que tiene una rememoranza curiosa con otro partido que estuvo en Alemania, creo que sé, en los años 30 seguramente. En cualquier caso, son muy activos en redes sociales y tienen cierta capacidad de convocatoria. Pero un problema que no está relacionado con el racismo en Sudáfrica y que está emergiendo mucho es el de la xenofobia. En las comunidades pobres el desempleo es muy grande, el crimen también es muy grande y se acusa principalmente a emigrantes de otros países africanos y asiáticos. Y aunque el gobierno responde, sus medidas parece que no funcionan como deberían. Aunque aquí llegamos al corazón del debate. ¿Qué pasa con los africanos? Vamos a ver, los africanos son descendientes de colonos europeos y están entre el 5 y el 6% de la población, un 7%, ya más o menos entre 4 y 5 millones de habitantes. Tras el fin del apartheid perdieron el poder político, pero muchos aún controlan tierras y negocios. Sin embargo, unos 400.000 africanos viven en la pobreza, que es un dato que generalmente pasa desapercibido. Claro que, como los blancos son los que tienen la mayor parte de las tierras, la reforma agraria es un tema electoral recurrente. El 72% de las tierras están en manos de blancos. Y por lo tanto, partidos como el Congreso Nacional Africano impulsan redistribución de territorios y al mismo tiempo Ramaphosa este año, el líder del Congreso Nacional Africano, ha firmado una ley que permite la expropiación de tierras sin compensación en casos excepcionales, es decir, cuando no se usa la tierra de forma productiva. Es esta ley la que desató la primera protesta de Trump, que la calificó como una violación del derecho de propiedad. Pero inmediatamente hizo la siguiente. Los africanos están siendo masacrados. ¿Es cierto que los africanos se enfrentan a un genocidio? Vamos a ver los datos. Sudáfrica tiene un grave problema de violencia, en muchos casos rural, pero sobre todo urbana. Los ataques a granjas son un fenómeno complejo con raíces en el colonialismo y en el apartheid, que está claro que dejaron una distribución desigual de la tierra. Los ataques son extremadamente violentos, secuestros, torturas, asesinatos, y sobre todo si los comparamos con otros países. Por ejemplo, en 2019 y en el tercer trimestre de 2024, que son los datos que estamos mirando, se ve que hay una incidencia alta de crímenes en zonas rurales, aunque las muertes son proporcionalmente pocas. Pero no es un entorno tranquilizador. Se hostiga de forma constante, con crímenes muy violentos, a gente que está aislada generalmente. Y por eso entra Donald Trump.
ha afirmado que los africanos se enfrentan a un genocidio y ha propuesto dar asilo a los africanos. De hecho, ha dado asilo recientemente a 60 africanos y ha cortado el financiamiento de Estados Unidos a Sudáfrica, citando la ley de expropiaciones y la demanda sudafricana contra Israel por genocidio en Gaza. Acordaos que esto también están metidos ahí los sudafricanos. Because they're being killed, and we don't want to see people be killed. Now, South Africa leadership is coming to see me, I understand, sometime next week. And, we're supposed to have I guess a G20 meeting there or something. But we're having a G20 meeting. I don't know how we can go unless that situation's taken care of. But it's a genocide that's taking place that you people don't want to write about. But it's a terrible thing that's taking place. And farmers are being killed. They happen to be white. But whether they're white or black makes no difference to me. But white farmers are being brutally killed, and their land is being confiscated in South Africa. And the newspapers and the media, television media, doesn't even talk about it. If it were the other way around, they'd talk about it. That would be the only story they'd talk about. Puesto el gobierno sudafricano ha desmentido las acusaciones diciendo que esto es completamente falso y que no hay ningún grupo racial que esté perseguido dentro de Sudáfrica. Y sugiere que los afrikaners emigran porque no aceptan los cambios que se producen en el país. Es decir, no aceptan que los negros dejen de ser la etnia mayoritaria, pero oprimida, y que los cambios en la constitución de Sudáfrica pues no les han satisfecho. Obviamente las declaraciones han tensado las relaciones entre Pretoria y Washington y han afectado el comercio bilateral. Ramaphosa planea, de hecho, yo creo que mañana o pasado, reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca para resetear la relación. Y mientras, unos 70.000 afrikaners han dicho que ellos estarían dispuestos a emigrar a Estados Unidos. Aunque algunos líderes, como Corné Mulder, del Freedom for Plus, afirman que ellos se permanecerán ahí y lucharán si es necesario. Elon Musk, que como sabéis nació en Sudáfrica, también ha entrado en el debate acusando al país de tener leyes racistas, por exigir a empresas como Starlink que tengan un 30% de propiedad de ciudadanos de la mayoría que es negra. También señaló Elon Musk que el Partido de la Libertad Económica promueve un genocidio, el cántico este de Mata al Boer, aunque, como os he dicho antes, los tribunales avalan que esto es una forma de expresión política. En cualquier caso, Sudáfrica está en el escenario global, enfrentando retos internos, pero buscando en el plano internacional consolidarse no solamente como un poder africano, defensor de los derechos humanos, sino también como un elemento ético, vamos a decirlo así. Por eso yo creo que el pleito que ha iniciado contra Israel. Aunque sigue siendo socio de los BRICS y está en muy buenas relaciones con gente que esto de los derechos humanos pues lo tiene flojito, como los rusos. En cualquier caso, esta política con contradicciones o sin contradicciones se ha visto interrumpida por estas polémicas con... Además, últimamente está siendo muy criticada por haberse retirado de la Convención de la ONU sobre refugiados, porque al fin y al cabo no deja de ser una forma de violación del derecho internacional cuando se quieren presentar como otra cosa. Así que deberíamos finalizar el vídeo preguntándonos, ¿hacia dónde va Sudáfrica? ¿Conseguirá Sudáfrica cumplir la visión de 1994, es decir, hacer una nación unida, próspera, que supere el racismo como quería Mandela? ¿Es un país al borde del colapso, uno que está escribiendo un nuevo capítulo de esperanza unido a otras naciones que se están transformando en naciones no alineadas? Bueno, yo creo que Sudáfrica está en una encrucijada, que tiene instituciones democráticas bastante sólidas, que es una sociedad bastante vibrante en las capitales, pero en la que la desigualdad, el desempleo y la polarización política son claramente bombas de explosión retardada. Las declaraciones de Trump son siempre exageradas, pero han puesto el foco en un problema real, que es la violencia rural y las tensiones raciales. Sin embargo, hablar de genocidio está claro que es, yo creo, desproporcionado y que es un elemento que polariza aún más. Y ahora me gustaría saber cuál es vuestra opinión y también que os suscribáis, activéis las notificaciones, le deis al botón de like y activéis la campanita para que estéis informados de cuándo sacaré nuevos vídeos. Y me voy a despedir apelando a lo de siempre, chicos. Ya sabéis cuál es nuestra obligación, que es generar PIB. Es verdad que en sábado con un poquito menos de intensidad, pero con la misma convicción. Y como siempre os digo, nos vemos muy pronto.